Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Bloque político, 8:42, hoy con Rodrigo Sánchez. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien, Juan Manuel. Me empieza a gustar esto de levantarme un poquito más temprano todavía, como que uno despierta con más ánimo. El problema es que da sueño más temprano. Bueno, así es la vida, pues. Rodrigo, a ver, ¿qué tenemos hoy día en política? ¿Qué hay que mirar? Mira, cosas bien importantes, que de alguna forma se arrastran de la agenda de ayer, pero que tendrán proyección dentro de los próximos días. Ayer conversábamos bien temprano, Juan Manuel, acerca de esta visita ya de cierre del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui, que se va a concretar durante la jornada de mañana. Lo vamos a estar acompañando, de hecho, hay que recordar que al presidente le quedan 2 viajes, y Juan Fernández, que se va a concretar el día 2 de marzo para la inauguración del año escolar en ese lugar. Son 2 visitas muy importantes desde el punto de vista quizás de lo simbólico. Por una parte, Rapa Nui es un lugar que el presidente no ha visitado en estos 4 años. Estuvo a punto de ser el primer presidente en no ir a la isla, y eso es bien delicado desde el punto de vista simbólico, y hay que considerar también que en Rapa Nui no hay una muy buena opinión ni de las autoridades, ni de las comunidades en relación a lo que ha hecho este gobierno en materia, por ejemplo, de derechos de los pueblos indígenas, también, por supuesto, esta consulta frustrada de la que hemos hablado también hace algunas semanas, que fracasó por más de un 80% de los votos de rechazo, sí, que buscaba separar administrativamente Rapa Nui de Valparaíso. Claro, hay una propuesta que hizo el gobierno respecto de este gobierno territorial más bien autónomo de Valparaíso. Se hizo la consulta y 87% votó que no. Exacto. O sea, y es una propuesta de este gobierno, pero probablemente lo otro también tiene que ver con Manahí Pakarati, ¿no? La que era embajadora de Nueva Zelanda, que es de origen Rapa Nui, y que en una entrevista, o en un par de entrevistas, había expresado su apoyo público al autogobierno de Rapa Nui. Exacto. Y terminó siendo removida del cargo, y por lo tanto eso también probablemente debe tener no muy contento a los habitantes de la isla. Ahí está la dimensión simbólica importante. Manahí Pakarati evidentemente ha sido una de las personas, no solamente desde los cargos que ha ocupado, recordemos que ella fue jefa de protocolo, posteriormente fue embajadora en Nueva Zelanda, y la Cancillería toma la determinación, esto luego de la, podríamos decir, investigación interna que se hizo en relación a sus palabras. Recordemos que esto fue en una radio precisamente en Nueva Zelanda, donde habla de la autodeterminación, o sea, de sacarla de ahí. Más repostear publicaciones en redes sociales, claro, apoyando la autodeterminación. En Instagram. Parte allí, en realidad, la discusión. Y luego el diario El Mercurio, creo, es el que recuerda que había dado una entrevista en la radio pública de Nueva Zelanda, donde apoyaba también esto, claro, y donde además ya no corrigió al presentador, porque la presentó además como si ella fuese ciudadana en Rapa Nui. Exacto. Como si Rapa Nui fuera un estado independiente del estado chileno. Y eso en sí mismo generó mucho ruido, porque se supone que los embajadores tienen que solicitar autorización para dar entrevistas. Exactamente. Y ahí hay un punto muy importante, Juan Manuel, porque fíjate que esa misma entrevista fue retuiteada, reexiada, podríamos decir, por la misma embajada de Nueva Zelanda. Entonces, después cuando la Cancillería dice, nosotros nos enteramos por la publicación del diario El Mercurio, bueno, es extraño, considerando la repostearon. Exactamente. Entonces, todo eso generó una tensión muy grande. Recordemos que ella, de todas formas, sigue siendo funcionaria de la Cancillería, pero no es la embajadora de Nueva Zelanda ahora, precisamente por ese episodio. Para los Rapa Nui, básicamente, el gobierno la removió por haber apoyado algo en lo que ellos creen, porque hay que decir que el 87% de quienes votaron en contra de la propuesta del gobierno no es porque no quieran autogobierno, es que no les gustó la forma que se la proponían. Además sentía que tenía una lógica de tutelaje que para ellos era bien impresentable. O sea, no este tipo de autogobierno, que es distinto, digamos. Entonces, claro, Boric llega digamos, con una cuenta corriente bastante... saldo negativo, podríamos más bien decir. Negativo, ¿no? Claro. A Rapa Nui. ¿Cuándo viaja? Viaja mañana. Va a llegar más o menos en la tarde, tipo 8 de la noche. Ya el lleno de las actividades, o el fuerte de las actividades, se va a concentrar el día jueves, el día viernes. Ahora, de todas maneras, está confirmado que él va a sostener un encuentro con la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati. Pero mira el contraste, Juan Manuel, porque la alcaldesa el día 15 de enero sostuvo una reunión con el presidente electo José Antonio Kast. O sea, el ánimo, ella hizo esta comparación porque es inevitable. Presidente electo, ni siquiera asumido, ya se reunió conmigo y de hecho dijo que las prioridades en relación a la isla, seguridad y turismo. Y con eso ya, al menos desde el punto de vista de las expectativas, bien.
hay que recordar de todas formas que este gobierno también generó muchas expectativas en relación al tratamiento puntualmente de estos temas que son bien importantes dentro de la agenda, sobre todo del progresismo, y que el propio presidente Gabriel Boric en su minuto también apoyaba de alguna forma lo que nosotros conversamos acerca de la autodeterminación. Entonces, se generó esta expectativa. El gobierno al menos no cumplió en terreno con presencia fuerte del Estado, de autoridades importantes, del propio presidente de la República en estos 4 años, y desde ese punto de vista es obvio que el diseño de esta gira no era fácil. O sea, por algo queda para esta fecha, va a ser complicado porque obviamente el recibimiento de las autoridades de la comunidad lo más probable es que no sea el más positivo, pero también hay que reconocer que en este contexto el presidente perfectamente podría haber optado y haber dicho: no voy, y esto se nubla en medio del traspaso, de los últimos días, de la intensa agenda rumbo al 11 de marzo. Entonces, claro, también hay una decisión desde ese punto de vista con personalidad, podríamos decir, de llegar allá sin miedo a que las declaraciones no sean las mejores, porque ahora, eso claramente va a ocurrir. Decías que el 2 de marzo tenía la actividad en Juan Fernández, exacto. Y luego viene el 8 de marzo. Y luego viene el 8 de marzo, que podríamos decir que va a ser el último acto masivo, simbólico del progresismo en sí. Esto de conmemoración, por supuesto, al Día Internacional de la Mujer. Ojo, un día antes, el sábado, hay un acto ciudadano que se suele hacer todos los años, en reconocimiento al presidente Gabriel Boric, que es en la Plaza de la Ciudadanía, donde llegan adherentes, donde el presidente suele salir a saludar, a dar un pequeño discurso a veces. Bueno, vamos a ver cómo se da el ánimo de despedida en ese día 7. El día 8, ceremonia en el Palacio de la Moneda para el Día Internacional de la Mujer, y ahí se espera que además, obviamente, de todos los movimientos relacionados con el feminismo, también haya presencia fuerte de las fuerzas progresistas, de la institucionalidad también de los partidos políticos. Y vamos a ver cómo están los ánimos, porque esto se cruza también, Juan Manuel, con un oficialismo que está quebrado. Se ha planteado, y así lo dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, esta semana, que se va a concretar este cónclave de cierre ya de las fuerzas progresistas para reflexionar acerca de estos 4 años y ver cuál es el ánimo de articular una oposición medianamente unida para el gobierno de José Antonio Kast. Bien sabemos, y esto lo hemos conversado harto, que no vamos a tener una sola oposición. Tenemos un socialismo democrático, un Frente Amplio, un Partido Comunista, que están buscando sus propias articulaciones y que tuvieron un divorcio, podríamos decir, a partir de lo ocurrido con el caso de Gustavo Gatica y la llamada ley Nain Retamal. Obviamente que eso quebró de alguna forma los ánimos al interior del oficialismo. Entonces, es delicado. De alguna forma, es una manera elegante decir, lo quebró de todas las formas posibles. Sí, pero también hemos visto que si no era esa ley, Juan Manuel, probablemente iba a ser otra excusa. Sí, si ánimos de pegar con chicle nuevamente esta alianza, que por lo demás el presidente le puso ganas desde lo discursivo. Lo dijo en varias oportunidades, que aspiraba a tener una gran alianza progresista en cada conclave de Cerro Castillo donde llegaban desde la DC hasta el Partido Comunista. Ese mensaje se repetía. Pero en cuanto a la ejecución, hubo poco. O sea, de hecho, en esta última recta del gobierno se le ha dicho mucho al ministro Álvaro Elizalde: oiga, usted como jefe de gabinete, ministro del Interior, ¿por qué no nos ordena? Bueno, la verdad de las cosas es que ya se perdieron un poco las esperanzas en relación a conseguir ese orden. Yo creo que tendría que generarse un hito, más bien, de la contingencia que de alguna forma aplicara para que esa unidad se retomara, pero por fuerza y voluntad. No una contingencia planificada ni pauteada. Exacto. Tiene que ser algún episodio en particular que ocurra, porque el presidente ayer intentó volver a marcar tratar de avanzar en el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior que reemplaza al CAE, ya en el proyecto de Sala Cuna Universal, en los días que van a llevar de trabajo legislativo, y es bastante claro que no hay agua en la piscina del Congreso como para poder conseguir que estos proyectos avancen en el Parlamento. Tanto así, Juan Manuel, que yo escuchaba las últimas declaraciones del próximo ministro de las Express, José García Ruminot, y él ya absolutamente claro de que ninguno de estos 2 proyectos cuenta con la venia del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que planteó: hay que sacar los cálculos de nuevo. O sea, no hay ningún piso, no hay ninguna posibilidad. Y al ministro Cataldo ayer lo escuchábamos de alguna forma ya tirar la toalla, porque él también en algunas declaraciones decía: bueno, el CAE va a ser un problema que le va a tocar al próximo gobierno asumir. O sea, no es una cosa que se va a borrar porque no se quiera aprobar el nuevo financiamiento de la educación superior. Y es muy real, obvio que sí. El tema es que estamos diciendo, o sea, el gobierno está planteando al menos en estos últimos días que no hay voluntad política en relación a 2 proyectos que son sumamente importantes para su agenda, pero que en el fondo todas las fichas se le pusieron en los últimos días. O sea, digamos que en el caso del FES, este gobierno,
cuyos principales dirigentes fueron dirigentes estudiantiles, que pelearon por la gratuidad en la educación, que lograron en algún momento conseguir ciertos avances relevantes, hayan postergado hasta el final de este mandato el presentar el proyecto del FES. Da cuenta más bien de una responsabilidad propia que ajena. O sea, culpar a Kast, que nunca ha tenido en su vida un discurso respecto del financiamiento de la educación superior, me parecería, digamos, un exceso de entusiasmo, por decirlo de alguna manera. De hecho, Juan Manuel, uno de los ejercicios más interesantes yo creo que se van a realizar ya al día después, quizás del 11 de marzo, es cuál es el legado de este gobierno en materia de educación. Porque si no aparece el FES dentro del legado de esto, dentro de este gran documento de avances de estos 4 años, bueno, vamos a hablar de los SLEP. Ojo, los SLEP probablemente el próximo gobierno los va a frenar o va a replantear su estructura. Hay muchos que están planteando la necesidad de volver a la municipalización. Se plantea que los SLEP han generado más burocracia, que los SLEP han generado un gasto adicional. Entonces, hay todo un debate que probablemente va a desencadenar nuevas reformas en materia de educación que van a significar retroceder para la óptica de este gobierno en lo que se había avanzado. Y obviamente aquí nuevamente nos citamos en el tema de las expectativas. O sea, tú lo dices, desde el punto de vista simbólico estamos hablando de un gobierno que llega con las banderas del movimiento estudiantil. ¿Cuánto de eso efectivamente uno puede decir? Mire, todas estas expectativas, todas estas consignas que estaban en las marchas, hoy en día se cumplieron. La verdad es que no están así.